Sexta palabra. Todo está cumplido. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Estas palabras significan el fin de la vida, el ocaso de la existencia humana, el éxodo de esta vida mortal a la vida eterna. La vida se extingue y con ella todo se acaba. Jesucristo era consciente de ese momento y va hacia él con serenidad y con valor, porque va a la casa de su Padre. Estas palabras tienen sentido mesiánico. El Hijo de Dios vino a la tierra a cumplir una misión. Así amó Dios al mundo que le envió su propio Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Desde la hora de la encarnación, Jesucristo cumplió este designio salvador. Desde la altura de la cruz, Jesucristo mira hacia el pasado y se proyecta hacia el futuro, y al ver la obra cumplida, exclama: todo está consumado. Estas palabras son una manifestación humilde de que su misión llegaba a su fin. Y sin dejarnos solos en medio de los avatares de la vida, de los escollos, de las dificultades de los tiempos y de la cambiante voluntad del hombre, Él ha seguido invisible pero presente y confió su obra a sus discípulos para que ellos prolongaran en el tiempo y en todos los espacios su obra y su mensaje de salvación. La Iglesia de Jesucristo es una iglesia evangelizadora y misionera. Yo quiero hablar de la Iglesia. Respeto profundamente todas las instituciones religiosas. Estas palabras no tienen sentido proselitista. Ningún día tan propio como este para entrar con amor y asombro hasta la profundidad, la anchura y la altura del misterio de la Iglesia. Proclamemos sin cesar la verdad sobre el misterio de la Iglesia. Jesucristo la instituyó desde el Viernes Santo y desde el domingo de Pentecostés. La Iglesia nace, acompaña a la humanidad en el tiempo y nunca cesa de ser compañera de viaje con el hombre hacia la inmortalidad. Nada ha podido hacer contra ella el tiempo que todo lo destruye, ni los hombres que todo lo cambian, ni las fuerzas del infierno que nunca cesan de poner obstáculos en su camino. Jesucristo fundó la Iglesia sobre el fundamento de sus apóstoles y sobre Pedro como fundamento la edificó para que fuese madre de los hombres y sacramento de salvación. La Iglesia no es un resultado ocasional ni una consecuencia desencadenada por la acción apostólica de Jesús. El Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana, convocó a quienes creen en Jesucristo en la Santa Iglesia, prefigurada desde el origen del mundo, preparada en la historia del pueblo de Dios peregrinante, constituida en los tiempos definitivos, manifestada en Pentecostés y que se consumará al final de los tiempos. Entonces todos seremos congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. La Iglesia es una realidad humana. Es la Iglesia la depositaria y la mensajera de la verdad revelada. La Iglesia tiene en su rostro humano el carácter sagrado de llegar a todos los hombres.
La Iglesia es una institución antigua, pero siempre nueva. Nace y crece, lleva consigo la actualidad de lo eterno, una vitalidad que la hace siempre útil y necesaria al mundo. La Iglesia está en el tiempo y en la historia, arranca del pasado, vive en el presente y comparte con el hombre sus necesidades y problemas, y siempre está inclinada hacia el futuro. La Iglesia, siempre idéntica a sí misma, siempre susceptible de actualidad y adaptabilidad, siempre antigua y siempre moderna. La Iglesia está en los signos de cada tiempo y de cada cultura. La Iglesia de hoy no es todavía lo que está llamada a ser. Jesucristo dijo: sed perfectos como mi Padre Celestial. No debemos tener una visión triunfalista de su misterio. Debemos ponderar tanto lo que le falta, pero con sencillez y humildad, porque está penetrada por la insondable presencia y fuerza de Dios, permanencia perfectible y permanentemente necesitada de conversión y de purificación. La Iglesia es de justos y de pecadores. Signo de salvación en todos los tiempos es la Iglesia. Y quisiéramos que hoy fuera el más brillante y que el hombre contemporáneo viera en la Iglesia el rostro dulce de una madre y también el rostro de una maestra que se hace luz e irradia virtud sobre el mundo. Toda comunidad religiosa debe ser madre y maestra de los hombres. La Iglesia no ha pretendido jamás ser en este mundo perfecta. Ella se reprocha a sí misma sus faltas. Ella se predica a sí misma la penitencia y la reforma. Ella reconoce la caducidad y la fragilidad de sus miembros. Está compuesta de hombres expuestos a todas las humanas miserias. La Iglesia tiende a la perfección en su existencia terrena y este gran anhelo domina su vida entera. La acusa, la estimula, la sostiene, la llena de gemidos, de lágrimas y de súplicas, de arrepentimiento y esperanza, de esfuerzo y de confianza en el Señor. La santidad de su vida debe ser su proyecto permanente. Cristo no conoció el pecado, vino a expiar los pecados. La Iglesia encierra en su propio seno a pecadores y siendo al mismo tiempo santa, necesita de purificación. Avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. Seamos una Iglesia humilde y penitente. Una misión nuestra es dar ejemplo de ese deseo de llegar a la perfección. La Iglesia tiene muchos nombres. Prefiero llamarla Madre y Maestra, pueblo de Dios que peregrina en medio de una multitud de hermanos y que penetra todos los pueblos para ayudarlos a hermanarse y crecer hacia una gran comunión. ¿Por qué madre? Llamarla así significa reconocerla, amarla, comprenderla, servirla con amor, ser fieles a ella. Es madre porque de la Iglesia recibimos la vida sobrenatural, porque está ligada a nuestro destino, es la fuente de la vida y de la gracia y es el puente hacia la eternidad. La Iglesia nace del agua y del Espíritu y desde luego del corazón de Cristo traspasado en la tarde del Calvario. La Iglesia es madre porque nos da la gracia de los sacramentos, porque es nuestra educadora. Ella nos enseña a orar y nos alimenta con el pan de la palabra de Dios. La Iglesia es madre porque nos ama. Nos ama enseñando al mundo que la vida es sagrada
y levantando su voz de profecía y de denuncia cuando se atenta contra la existencia y la dignidad del hombre y de la mujer. Nos ama inclinándose sobre nuestra condición humana. De niños nos acoge, de jóvenes nos exalta, de adultos nos bendice, de ancianos nos asiste en el crepúsculo de la vida, de agonizantes nos conforta, de muertos nos recuerda todos los días, de enfermos nos cura, de pecadores nos busca y llama, ruega por nosotros y se sacrifica por nosotros. De arrepentidos nos perdona, de desesperados nos abre una puerta de luz y de esperanza. Nos ama siempre porque los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozo y esperanza, tristeza y angustia de la Iglesia. Esta frase la inspiró el Espíritu Santo en días que nunca olvidamos. Todo lo humano encuentra eco en el corazón de la Iglesia y debe encontrar eco en el corazón de todos los hombres sin diferencias religiosas. La Iglesia se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Toda institución religiosa debe ser así. La Iglesia se inclina siempre sobre el mundo, teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, para liberarlo por Cristo crucificado y resucitado. La Iglesia nos ama cuando nos enseña que todo hombre es nuestro hermano y que debemos extender a todo lo ancho del mundo esta fraternidad maravillosa que nos hace solidarios en la alegría y en el dolor, en la paz y en la guerra, en el trabajo y en el descanso. La Iglesia no debe tener ambición terrena alguna, ni debe reclamar privilegios. Solo debe desear una cosa: continuar la obra de Cristo, proclamar el Evangelio, dispensar la gracia santificante, luchar por la justicia, por la libertad, por la dignidad del hombre y de la mujer y de los pueblos, dar testimonio de la verdad, servir y no ser servida. La Iglesia debe ser la gran servidora de la humanidad. Su humanismo es el hombre. Para la Iglesia nadie es extraño a su corazón. Para nadie también debe ser extraño a su corazón todo hombre o toda mujer. Que nadie sea enemigo de nadie. Nuestra misión es promover en el mundo la unidad, el amor, la paz, el diálogo y sembrar el olivo de la paz en todos los corazones. La Iglesia tiene un mensaje de verdad y de amor para todos, y para los pobres ella es esperanza. La Iglesia trabaja por la liberación de los pobres. Para todos los pobres la Iglesia es mensaje, palabra, diálogo, y donde no puede hablar la Iglesia del silencio, allí también su silencio es voz. Habla con su sufrimiento y se entrega afligida pero valerosa a una sociedad oprimida donde los derechos del espíritu son atropellados. El silencio, la paciencia y el amor son el testimonio de la Iglesia perseguida. Señor crucificado, en esta tarde oramos por la Iglesia, tu obra, la que ha brotado de tu costado abierto en la cruz. Te imploramos su unidad y su santidad. Te pedimos que conozcamos mejor a tu Iglesia, que la amemos con todo el corazón, que vivamos a su servicio y que ella sea en el mundo sacramento de salvación y signo de luz y de esperanza para todos los hombres y para todos los pueblos de la tierra y del mundo.